todos sabemos lo confusa y quizás algo exageradamente larga que es la historia de Five Nights at Freddy's. Desde un inicio, cuando no sabíamos nada más que las pistas o la trama simple que nos daba el primer juego, teníamos una idea más o menos clara de lo que trataría la historia, y conforme pasaban los juegos, las pistas se iban uniendo poco a poco hasta formar el rompecabezas que conoce la mayoría. Sin embargo, no siempre fue así de fácil, ya que para entender cosas tan sencillas como por ejemplo, el nombre e identidad del hombre morado, se necesitaba de un recurso externo para complementar la falta de información que los juegos no nos proporcionaban. William Afton nace gracias a los libros de FNAF, específicamente el primero de todos, de Silver Eyes. Entonces, sabiendo que los libros representan una ayuda importante para resolver ciertas dudas, ¿cuál es el problema exacto detrás de los libros de FNAF? Bueno, en el video de hoy vamos a hablar de esto y mucho más. Pero antes de comenzar, quería agradecerle mucho y darle la bienvenida a Ivone por editar este video, que probablemente sea el primero de varios videos que edite para nosotros. Sin nada más que decir, buenos días, tardes o noches. Empecemos. Los libros de FNAF, como todos deben de saber, comenzaron siendo un recurso el cual no era completamente necesario para entender la historia de los juegos. Si bien ayudaron mucho a dar nombres clave de personajes importantes, explicar de mejor manera sucesos que los juegos no podían explicar, y dar alguna que otra pista, la historia en general era perfectamente entendible sin el uso estricto de estos libros para uno guiarse. Lo cual no viene siendo algo malo, ya que no es necesario que toda la historia esté plasmada directamente en los juegos, además del hecho de que había limitaciones técnicas en su momento para poder crear una narrativa más explícita. Tomemos en cuenta que gran parte de la trama se nos mostraba a partir de easter eggs, los cuales aparecían, o dentro de las cámaras, y en raras cinemáticas o minijuegos que salían de vez en cuando. Esto más que todo intencional, ya que al no tener una mejor forma de mostrar cómo se desarrollaban los eventos, Scott Cawthon mismo aclaró que esto fue algo que decidió implementar, que fue bastante bueno de hecho, ya que de cierta manera, dejó que los fans tuviéramos cierta libre interpretación de los hechos, pero no al 100%. Right. I think it was because I don't know. I wanted to keep the gameplay experience similar, but I also wanted to make the game a little bit more fleshed out than the first one, and so that just seemed like a kind of a natural way to do that, where while not interfering with the gameplay, putting it in kind of an unexpected way that would make it interesting, but while also not making the player feel like they're forced to sit through cutscenes and things like that. Esto se refuerza más tomando en cuenta que Scott Cawthon mismo en una ocasión ovacionó una de las teorías creadas por The Game Theorist, explicando que si bien no acertó al 100%, era de momento la teoría más correcta. Y realmente todo comenzaría gracias a lo confuso que terminó siendo Five Nights at Freddy's 4. Añadiendo más azúcar a un dulce que quizá no necesitaba más ingredientes. Con detalles raros como la confusión entre 1983 y 1987, la aparición de los animatrónicos Toy, y su rara conexión con el siguiente título que confirmó la relación de este niño con el ya mencionado hombre morado. Podríamos decir que FNAF 4 fue esa gota que derramaría el vaso, pero que se comprende por qué tuvo que seguir adelante la historia después de eso. La franquicia no podía concluir con un final así de abierto como fue el cuarto juego, después de haber terminado casi perfectamente con lo que hubiera sido una trilogía, y sobre todo por el tema de la caja. Ya que en ningún momento se nos da ninguna explicación de todo lo que sucedió realmente. FNAF 4 no supo contar bien su propia historia, e incluso me atrevería a decir que a día de hoy es uno de los pocos juegos de FNAF que realmente no se pueden explicar por sí mismos. Es decir, a día de hoy todavía se teoriza mucho sobre si los Nightmare existieron realmente, o si FNAF 4 realmente sucedió o fue un sueño del guardia de seguridad. No fue hasta Five Nights at Freddy's Sister Location que las cosas empezaron a cambiar, siendo este un videojuego literalmente creado para contar una historia, la cual se entendía perfectamente, y claramente resolver los cambios drásticos que vimos en el número 4. Y claro que sí, personajes como William Afton harían su aparición aquí, confirmando de una vez por todas la relación entre el asesino de los libros y el de los juegos, aunque no diciendo que los sucesos eran los mismos.
Esto es muy importante ya que a menudo se suele confundir mucho y decir que todo en FNAF sucede dentro de la misma continuidad, cuando no es así. De cualquier manera y sin entrar mucho en detalle, el simple hecho de que William Afton, el hombre morado que alguna vez vimos en cinemáticas como un conjunto de píxeles púrpura, ahora tenía nombre, apellido, una apariencia y finalmente un aparente motivo, es un buen aporte de parte de los libros. Y no solo eso, sino que también nos daban a un protagonista, el cual finalmente no era un empleado random de turno, sino el hijo del mismísimo asesino, creador de los animatrónicos. Luego también tendríamos al sexto juego, el cual por sí mismo no se explicaba muy bien, pero que entendiendo lo sucedido en 3 juegos anteriores, FNAF 2, 3 y 5, era fácil poder entender que se trataba del final de la saga, concluyendo bastante bien con un discurso muy emocional. Es decir, si bien la historia de los juegos en general era muy confusa gracias a la falta de información concisa, el uso de los libros hizo un buen aporte en dar un empujón para comprender más claramente los hechos tal y como eran, y no por el camino equivocado. Se nos confirmaban cada vez más cosas que no sabíamos, como quién era realmente Charlie y su padre Henry, quienes se nos confirmaría más tarde que son el alma dentro de la marioneta, y por supuesto, el amigo y compañero de William. Entonces si todo era perfecto y se comprendía bastante bien qué fue lo que sucedió, todo empezó a tornarse extraño después de que terminase FNAF 6. Tomemos en cuenta que la primera trilogía de libros suceden en una continuidad alterna la cual no afectaba para nada a lo que habíamos visto a los juegos. Como ya les dije, estos libros no canónicos funcionaron para aportar con datos y terminar de formalizar el rompecabezas, y no para cambiar lo ya estructurado con los juegos. Y las cosas empezaron a ponerse aún más extrañas después de la salida de Ultimate Custom Night. Si bien actualmente la visión de la historia de FNAF ha cambiado mucho desde 2018, la creación de una nueva saga de libros cambió absolutamente todo. Los Fazbear Frights. Una saga nueva de libros nació en 2019, y consigo, 12 libros con 36 historias también lo harían. 36 historias que aparentemente eran canónicas y algunas no. Creo que por aquí se empieza a comprender un poco más mi punto. El simple hecho de que se necesiten 36 historias más para poder explicar el lore de FNAF me parece una exageración. Five Nights at Freddy's Help Wanted pudo explicarse por sí mismo, y de cierta manera se podía encajar bastante bien dentro de la continuidad de los juegos, pero de nuevo, recayó en el problema de no saber cómo acoplar los hechos al depender de esta nueva colección de libros. Libros los cuales se suponía no alterarían por completo la línea temporal de la historia. Y realmente en un principio así fue, ya que al menos en los primeros 3 libros las cosas no habían cambiado para nada, y de hecho se nos habían confirmado cositas interesantes, como que de estos 2 hermanitos, efectivamente el mayor era Michael Afton. Pero luego más y más cosas sin sentido empezaron a ser agregadas, como aquella infame historia donde un sujeto da a luz a un bebé Springtrap. Sí, así de raro como suena. O más elementos que no se han visto dentro de los videojuegos de momento, como a Eleanor, la supuesta gran villana de FNAF que hasta la fecha no ha hecho aparición, y que espero que de ser cierta su conexión, al menos se mencione en el DLC de Security Breach. U otros elementos como el Fazgu, por mencionar. Se suponía que los Fazbear Frights servirían para resolver dudas, no para crear más. Dudas que de cualquier forma, pudieron haberse resuelto en los 3 videojuegos que salieron después de Ultimate Custom Night, FNAF Help Wanted, FNAF Special Delivery, y por supuesto Security Breach. Cosa que ya sabemos de antemano que no fue así. De hecho incluso Special Delivery no continuó con el lore que estaban contando, aunque bueno, eso es harina de otro costal. De cualquier modo, siento que el que se necesiten 36 historias que en lugar de resolver dudas, generen más, y que no cumplan con lo que Scott Cawthon alguna vez nos prometió de que los siguientes juegos mirarían al futuro, me parece una exageración y algo completamente innecesario. Puedo comprender que se creen historias para llenar ciertos huecos, pero que la historia de FNAF actualmente sea tan dependiente de un material externo para explicarse es simplemente absurdo. No odio a los libros en sí, pero el hecho de que este sea el único elemento actual donde podamos ver tazos de la historia me parece absurdo a este punto. Y aún más tomando en cuenta que incluso Security Breach necesitó de una nueva saga de libros, los Tales from the Pizzaplex, para poder explicar todo lo que vimos en el juego. Juego que de nuevo, no supo explicarse a sí mismo. Parece un círculo vicioso donde los libros en lugar de aportar, parecen ser un obstáculo para que empecemos a ver historias bien contadas dentro de los propios juegos. Y sé que FNAF no comenzó teniendo una historia planeada.
Literalmente fue un intento desesperado de un desarrollador indie para ganar algo de dinero, pero a 8 años de su salida en 2014, que la narrativa de esta saga no esté dentro de los propios juegos, teniendo incluso a estudios hechos para desarrollar nuevos juegos, y ya no de la mano de Scott, me parece inconcebible. Si tu producto necesita de un medio externo para poder autoexplicarse, entonces es un muy mal producto. Cada juego de FNAF era capaz de explicarse a sí mismo y la historia iba entendiéndose casi perfectamente a pesar de algunas excepciones. Pero el hecho de que no se pueda entender a día de hoy los juegos por sí mismos, y dependa de un medio externo, como los libros, para que la historia continúe, da mucho de qué hablar sobre cómo ha decaído en mi opinión el lore de FNAF. Pero bueno, no tengo nada más que agregar. Como ya dije, no soy particularmente un hater de los libros, aunque a menudo me mofo un poco de ellos, pero realmente no es el que existan el problema, sino el hecho de que la historia sea tan dependiente de ellos, es el verdadero problema. Y creo que si se hubiera optado por hacer libros que no interfirieran con el contenido que consumimos dentro de los juegos, como en la trilogía original, hubiera sido mucho mejor honestamente. Pero bueno, literalmente la historia de FNAF se siente como si fueras a ver una película, y una mitad importante del filme tuvieras que verlo en un folleto cuando la terminaras. Y espero que la película no sea así, por favor. Pero bueno, sin nada más que decir, de nuevo un agradecimiento a Ivone por ayudar con la edición de este video, y un saludito a los miembros del canal. Nos vemos.